Algo que aprendí en Urigi fue el poder de las historias. Todo lo que una historia puede generar, ¿no? El fundador tenía una habilidad magnífica para envolverte en su círculo eh, de, de inmersión donde con storytelling te podía convencer de, de algún argumento o algún punto de vista. Lo otro que aprendí es a no enamorarme de mis ideas. Okay. Una de las razones por las cuales esta plataforma ya no existe es porque habían personas en el círculo de toma de decisiones para el desarrollo del producto que estaban enamoradas con una idea en específico, no estaban dispuestas a ceder. Ser vulnerable, Marco. Las personas no reconocen sus sesgos porque no quieren mostrarse vulnerables. Yo muchas veces tuve sesgos y no quería ceder a mis ideas para no mostrarme vulnerable o mostrar que no tenía la razón, ¿me entiendes? Entonces, bueno, mis sesgos eran como una manera de protección ante mis propias inseguridades. Durante ese proceso descubrí mi propósito de vida, Marco. Creo que para la mayoría de las personas, cuando tú descubres tu propósito de vida, a pesar de que pase lo que pase después, no importa que la empresa haya cerrado, ¿sabes? Que te haya dejado, el simple hecho de que encontraste tu propósito de vida ya es algo que no tiene precio. Hola y bienvenidos a Propulsores Podcast. Soy Marcos Rosales y en esta serie de episodios vamos a estar conociendo la vida de grandes emprendedores, de profesionales increíbles que por sus habilidades, sus proyectos o los espacios en donde son parte están generando un impacto importantísimo en nuestro entorno cercano. En este primer episodio me traje directamente a Leonardo Monsalve, un emprendedor del área de tecnología, la cual su historia es sumamente inspiradora, ya que desde muy temprana edad, al tener iniciativas y pequeñas empresas de desarrollo de software, lo llevaron a tener una empresa que fue adquirida por un empresario venezolano famoso, con lo cual su inversión permitió desarrollar 2 proyectos importantes en el área fintech y en el área de e-commerce y dándole empleo a un poco más de 120 personas. Leonardo es una muestra de inspiración, es una muestra de empeño, de perseverancia y sobre todo de creer en los sueños que tienen desde pequeños, que los inspiran precisamente a desarrollar sus iniciativas en el futuro. En este episodio podrán entender cómo fue la historia de Leonardo, comprender cuáles fueron las decisiones difíciles que tomó para crear estas 2 empresas y sobre todo cómo entender el fracaso como un aprendizaje muy importante para la vida de cualquier emprendedor y profesional. Espero que disfruten el episodio tanto como lo disfrutamos nosotros. Suscríbanse, comenten y compartan este episodio con cualquier persona que esté hoy tratando de llevar un negocio o llevar un emprendimiento a cabo y que necesita historias y conocimientos de personas que han pasado por caminos similares. Esto es Propulsores Podcast. Leo, bienvenido. Gracias, Marco. Agradecido por estar acá. ¿Desde hace cuánto estábamos hablando de hacer algo como esto? Oye, desde pandemia, hace 3 años, 4 años. Más o menos. Sí. Más o menos. Sí. Recuerdo que en un punto, que en ese momento trabajábamos juntos y no nos daba como que medio chance de hacer algo de estos, pero era como que bueno, nos vamos a comprar unos micrófonos, hacer algo, porque en ese momento creo que teníamos iniciativas por separado, sí, porque a los dos nos interesaba de alguna manera u otra hablar de este tipo de temas, o de lo que vamos a estar hablando hoy, pero nunca lo habíamos concretado. Sí, entre una cosa y otra no planificamos y en ese tiempo era más un deseo del corazón. Sin duda. Y yo creo que también, bueno, yo creo que sigue siendo, yo creo que no o este tipo de iniciativas como que... Bueno, la diferencia es que ahora ya tiene meta. Ah, bueno, digo yo que tiene meta. Bueno, en verdad, mira, gracias, en verdad, creo que arrancar el podcast contigo es tremendo honor, en verdad me gusta. Y bueno, yo creo que después de tantos años de amistad, tantas cosas que hemos pasado juntos, ya vamos a hablar un poco más de eso. Creo que hay una... Lo estábamos hablando antes de iniciar, ¿no? De que yo sí considero que tú eres una de las personas que yo conozco que tiene una historia totalmente interesante
que cuando uno está quizás en etapas muy tempranas de edad, que antes no lo sabe, pero tú eres bastante joven en comparación. No quiero ser un viejo, pero en verdad tenemos unos añitos de diferencia y en verdad has hecho muchísimas cosas en muy poco tiempo y las sigues haciendo. A mí me parece interesantísimo eso y creo que siempre ha sido uno de los puntos que nos ha vinculado como amigos, ¿no? Compañeros de trabajo también, pero creo que sobre todo como amigos. Pero esta historia tiene en verdad unos inicios que a veces nadie lo sabe, o bueno, creo que muy poca gente lo sabe, solo nuestro círculo más cercano, pero tú no naciste en Caracas, o sea, tú no eres directamente de Caracas, ¿no? Sino que tú viniste Correcto. de Caracas. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo nací en Calabozo, estado Guárico. Me eduqué allí hasta que cumplí los 16 años y salí del bachillerato. Y bueno, desde pequeño yo tenía la visión de que quería estudiar una carrera científica que me permitiera hacer experimentos o crear cosas, ¿no? Y bueno, me di cuenta que el único lugar donde podía estudiar esa carrera, bueno, bueno, no el único lugar, pero el lugar que más me llamaba la atención era la Universidad Central de Venezuela, acá en Caracas. Entonces se convirtió en una meta para mí que al salir del liceo pudiese venirme a vivir para acá. Eso es interesantísimo, pero yo creo que no sucede en muchos casos, o a ver, capaz sí, pero desconozco de dónde viene eso porque no fue en mi ejemplo. Pero hay algo que te generó esa necesidad de estudiar una carrera científica, o sea, en irte hacia el área de ciencias o ¿cómo fue eso? Bueno, de pequeño mi programa favorito era Mythbuster, Cazadores de Mitos. Okay. Ya no lo transmiten, pero ver a Adam Savage allí inventar cosas, él ni siquiera tiene un título en ingeniería ni en ninguna carrera científica, y ver a una persona como él eh, poder inventar y crear todos estos tipos de experimentos realmente fue como algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque si te pones a ver el propósito de este programa, Mythbusters, Cazadores de Mitos, encontrar entre tanto ruido que hay allí en el internet o lo que se ve, cuáles son las cosas que son reales y las cosas que son falsas, ¿no? Separar la verdad de lo que es falso. Y esa es la ciencia. La ciencia es la búsqueda de la verdad. Entonces, bueno, eso fue quizá una pequeña semilla. Ok, exacto, me dijiste que a los 10 A los 16. 16, ok. Me gradué del liceo y vine a estudiar. Y empezaste directamente, o sea, fue Sí. directo a la... Yo salí el 31 de julio del colegio y ya... ¿Te acuerdas la fecha? Sí, claro. Y el 26 de noviembre ya estaba en el curso introductorio ya admitido en la UCB. ¿Qué carrera escogiste? Al principio, bueno, es interesante porque antes de entrar al UCB, obviamente, un año antes uno se prepara. Claro. Empiezas a prepararte para el examen de admisión y todo esto. Yo estaba entre arquitectura, ingeniería civil y computación. Okay. Entonces me interesaba la UCB principalmente y también la Universidad Simón Bolívar. Bueno, quedé por arquitectura. No, mentira, quedé por computación. Dentro de mí yo quería estudiar arquitectura. Okay. Eso es interesantísimo, en verdad. Hay mucha gente que Sí. a mí me parece curioso eso, porque no eres la única persona que está en ese caso. Yo creo que por alguna razón, no sé de dónde viene eso. Aquí voy a inventar algo, puede ser, no sé, Puedes crear hipótesis. Sí, no sé, la arquitectura es como una carrera que en las familias tradicionales de Venezuela como está como bien vista, algo bastante amplio, igual que los Los médicos. o los médicos. Yo creo que mucha gente en verdad se puede haber lanzado por esa vía, Sí. pero al final decidiste computación. Sí, ¿correcto? sí.
Yo realmente en mi fondo de mi corazón quería arquitectura. De hecho, de pequeño a mí me llevaban a clases de dibujo Okay. y cuando tenía 14 años mi papá se compró una casa en Barquisimeto y él me permitió diseñar cómo se iba a ver la casa, desde los planos hasta el diseño de interiores. Eh, con la casa de mi mamá también tuve una experiencia similar y bueno, era algo que me apasionaba, ¿no? Sin embargo, también tenía afinidad por el desarrollo de software. Ya en cuarto, quinto año estaba experimentando con las herramientas que estaban a disposición en esa época. Estoy hablando de Blogger, Okay. que creaba una página web con el sistema de Blogger y podías tener allí un acercamiento a lo que era una herramienta como las que hoy en día se llaman no codes. Okay. Pero también podías inyectarle HTML, CSS, muchas cosas. Entonces estaba tenía esas preferencias, ¿no? Pero al final quedé en computación. Y bueno, para mi sorpresa no sabía que computación estaba en la Facultad de Ciencias y cuando me entero que está en la Facultad de Ciencias, hubo una gran satisfacción en mí porque, wow, voy a estar rodeado de científicos. Okay. ¿No? El sueño que quería desde pequeño se va a empezar a materializar. Yo creo que también desde ese punto, no solo que se iba a materializar tu sueño o esas aspiraciones que tenías de pequeño, sino también que fuiste un pelo más allá. O sea, estamos hablando que todavía no tenías mayoría de edad y inicialmente llegando a la universidad, a pocos años después, corrígeme, tuviste una iniciativa de una primera empresa. Sí. Primero, eso es muy particular en personas de nuestra generación, pero ¿cómo pasa eso? O sea, básicamente, ¿por qué nace eso? Bueno, bueno, esa iniciativa nace por dos propósitos en realidad. Wacom. El primer propósito es porque yo quería tener un proyecto inicial con el cual lanzar mi carrera, ¿no? Empezar mi carrera. Un proyecto con el que tú empiezas en tu portafolio, ¿no? Hiciste algo significativo que agrega valor. Y el segundo propósito, esa plataforma era un directorio de universidades y cursos y tenía un test para evaluar cuál carrera y cuál universidad era más idónea para ti. Entonces, esa iniciativa surge de bueno, la misma necesidad que yo sentía al entrar a la universidad, no estar seguro de cuál carrera quería elegir y dónde estudiarlas, cuáles eran las oportunidades que habían en esa carrera, y también lo vi en muchos compañeros que empezaron conmigo, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí hay un punto de dolor. Yo ni siquiera en esa época sabía qué era el concepto de punto de dolor, pero en mi modelo mental sabía que había una oportunidad para personas que estaban en la misma situación y eh, le comenté la idea a un primo que bueno, estuvo de acuerdo, le gustó la iniciativa y fue el que empezó a financiar mi idea como tal. Entonces bueno, empezamos a desarrollarla. Wacom. Wacom. Okay. ¿Y cómo, o sea, a mí me parece interesantísimo eso que pudiste detectarlo algo muy temprano? O sea, empíricamente. Totalmente. Es como que, bueno, yo creo que por aquí van los tiros. Ajá. ¿Qué hacía? O sea, ¿cómo empezaste a desarrollar esta pequeña empresa, esta pequeña iniciativa? ¿Cómo descubriste o cómo encontraste una forma de tratar de financiarlo? O sea, que empezar a ser, quizás no rentable, porque ese creo que no era el punto, pero que pudiese funcionar, ¿no? Que pudiese mantenerse un poquito. Pudiese hacer lo que me dijiste, en caso de tu primo, que te prestara este pequeño financiamiento, pero
más allá de eso, ¿tenías claro en ese momento algo que querías hacer, cómo ofrecer un servicio? O sea, Bueno, realmente en ese momento ni siquiera se me había pasado por la mente la idea de un modelo de negocio, okay. de monetizar esa idea, ¿no? Este, el objetivo principal era construir la solución y bueno, y luego descifrar cómo la íbamos a monetizar, ¿sabes? Sí veía algunas oportunidades en el futuro de monetizar los cursos o quizá veía también un modelo freemium para, o sea, me acuerdo que teníamos en la mente cómo poder llegar a un puesto de desarrollador software senior en Google. Entonces, te íbamos a mostrar a través de Big Data cómo, por ejemplo, varias personas que llegaron a ese puesto, cuál fue la trayectoria, cuál fue el journey que hicieron y cómo llegaron hasta allí. Y en ese proceso te íbamos a mostrar todos los cursos que hicieron, todas las habilidades que adquirieron, todos los pasos por los que pasaron y te íbamos a dar como una guía, ¿no? De qué era lo que tenías que hacer para llegar a ese punto en tu carrera. Estaba más que todo orientado al nivel profesional de tu carrera, al nivel universitario. Entonces, bueno, mi idea en ese momento, bueno, quizás podemos ofrecer un servicio freemium donde te demos acceso a visualizar este journey, este viaje que tienes que hacer si pagas algo, ¿no? Entonces, tenía varias ideas en mi cabeza, pero no me, no, mi principal enfoque era construirlo Okay. y luego descifrar cómo hacer dinero. Exacto, pero en ese proceso no lograste vender un servicio, o sea, no era, o sea, todavía no lograste, digamos, alguien que quisiera pagar por eso que tú estabas haciendo, o que por lo menos te haya dicho el comentario de que, oye, pero eso vale plata. Alguien, no, o nunca sucedió eso en esta iniciativa. Bueno, pudimos vender un par de cursos Okay. para usuario final, ¿no? Sin embargo, más de allí no desarrollamos en sí como un área de negocio específico para la plataforma como tal. En ese momento con Wukong, creo que fue la época donde nos conocimos justamente, Sí. un par de años después, no recuerdo. De hecho, se cumplió el primer propósito de ese proyecto, Okay. que fue entrar al programa de formación que hicimos juntos. Correcto. Gracias a ese proyecto, bueno, entró al programa de formación. También tenía otros 2 proyectos más, pero principalmente ese fue el que más le gustó al board que nos entrevistó. Y eso ya hace casi 7 años, Sí. más o menos. Uh-huh. En verdad yo creo que esa etapa donde tú y yo nos conocimos fue bastante interesante porque capaz no teníamos muy claro qué hacer de ahí en adelante ni cómo verlo como un espacio, digamos, tan tangible que nos ayudaría en el futuro. Yo sí creo genuinamente que, al menos desde mi caso particular, que sí fue una experiencia bien importante para las personas que estuvimos allí. O sea, de hecho, que hoy tú y yo estemos acá hablando y sigamos manteniendo una amistad y que hayamos podido hacer otro tipo de cosas dentro del mundo laboral, creo que es algo interesantísimo. Pero no todo, o sea, yo siento que particularmente después de esa experiencia, muchos como que dieron saltos importantes en ciertas cosas, ¿no? Sí. Si bien entiendo que con Wukong después no continuaste, o sea, precisamente te dedicaste a hacer otro tipo de cosas o empezaste ya como que a preocuparte un poco más por tu crecimiento profesional ya con la carrera que ya estabas desarrollando en ese momento. Correcto. Como te digo, mi objetivo con Wukong era tenerlo como un proyecto que primero me sirviera de portafolio y segundo agregara valor al contexto universitario. Luego de que pasamos este programa de formación, ya empiezan a surgir otras ideas, otras iniciativas que tenía en la mente, precisamente porque cuando te juntas con 100 personas con modelos mentales parecidos al tuyo,
con ideas, entonces empiezan a surgir ideas con esas otras personas, y eso fue lo que me pasó, ¿no? Entonces mi primo se encargó de ese proyecto y yo me separé para dedicarme a otras iniciativas. Correcto. Eso para mí es importantísimo como que entenderlo de que ya eso va caracterizando tu perfil, o sea, iba caracterizando más o menos hacia dónde tú te querías o cuál era la naturaleza del camino que querías desarrollar. Alguien con mucha iniciativa, alguien que se centra o de alguna manera u otra logra ver problemas donde quizás no son tan evidentes, o incluso por experiencia propia, o sea, que tú lo hayas vivido y dices, bueno, ¿por qué aquí no soluciona algo esto para que me haga la vida más fácil a mí en vez de estar pasando por eso? Y en verdad eso explica muchísimo las cosas que de ese momento en adelante empezaste a hacer, ¿no? Eh, Recuerdo que ya en ese punto, y sí me gustaría como que me hablaras un poquito de eso. Hubo una época particular, estamos hablando de 2018, 19 más o menos, donde en Venezuela se empezaron a ver vestigios o no sé, o eh, pequeñas señales de que había una movida tecnológica. Sí. Que se empezaron a desarrollar o se empezaron a hacer notar unos proyectos de tecnología Sí. que antes no estaba sucediendo. Me recuerdo que habían eventos todas las semanas. Todas las semanas. Y te invitaban a todos esos eventos. Correcto. Ya ni siquiera me invitan, pero, pero en ese momento era como impresionante la cantidad de eventos que había. Y lo curioso es que, y volviendo al punto anterior, ¿no? O sea, de esta experiencia que tuvimos, porque justamente fueron casi 100, 200 personas en las cuales fueron parte de este programa de formación. Al final, evidentemente, quedó un grupo nada más porque eran etapas. Pero todos, o al menos un gran grupo de esas personas, empezaron a conectarse con otras, a estar en espacios importantes, y creo que el efecto red de haber estado allí empieza a tomar sentido cuando ya, bueno, capaz todos salimos de la época universitaria, empezamos a trabajar, empezamos en el mundo laboral o al mundo de emprendimiento, que tú vas muy más bien de la mano de ese lado, y empezamos a conectar las cosas que hacíamos con estas personas, ¿no? Y me parece curioso porque tú estabas, no voy a decir desde el inicio porque en verdad también desconozco desde cuándo eso ya estaba en ese punto, pero sí conozco o tengo la percepción bien fijada en mi cabeza de que hubo un punto donde empezó a explotar, ¿okay? Sí. Donde, por ejemplo, las redes del Impact Hub, por ejemplo, que es un espacio acá en Caracas que es un coworking que trata de acuñar y mantener ese tipo de relaciones, de emprendedores, proyectos, tecnología, social, etcétera, etcétera. Y empezaron como que a tener mucha actividad las personas que pertenecían a ese grupo, ¿no? Sí. Creo que también coincide en una época bien peculiar, que yo estuve también muy metido en esa época, que empiezan los proyectos cripto también como que a hacer vida Había en Caracas. Muchos proyectos. Había demasiadas iniciativas, comunidades, etcétera, pero todo en verdad se encauzaba. Digamos, habían cosas coyunturales que trataban de meterse bajo esa premisa de las necesidades que había en el país en ese momento, y que evidentemente todavía también existen en gran medida. Pero muchos de ellos se fueron por otras vías. Sí, es lo que yo llamo vitaminas, productos vitamina C. A ver, ¿cómo es ese concepto? Bueno, tienes los painkillers, los que matan el dolor, y tienes las vitaminas C. Okay. Entonces había muchos productos que atajaban puntos de dolor en los ciudadanos, y otros productos que se hacían ver como que abarcaban una necesidad, como que estaban atacando una necesidad, pero realmente no era algo indispensable para tu vida. Claro. No, era muy superficial. Era muy superficial la propuesta de valor. En ese punto, bueno, en verdad, muchísimos proyectos. O sea, recuerdo que justamente tú y yo conseguimos también en varios espacios donde estos proyectos empezaron a mostrar su propuesta de valor a la ciudad, sobre todo porque en verdad estaban muy centralizados en Caracas. O sea, había muy poca participación hacia el resto de ciudades. Sin embargo, sí hubo ciertas iniciativas que trataron de ir hacia allá, de abarcar espacio. Yo recuerdo de una forma muy clara
que tú estuviste en la ola de esos proyectos, ¿no? De esos proyectos que empezaron a salir. Tal caso fue de un proyecto que en verdad hizo mucho ruido en Caracas y que hizo que muchas personas se interesaran en él porque era una propuesta totalmente distinta a lo que antes se hacía, o a lo que parecía un unicornio. Estabas en una pradera donde habían puras cebras y había un unicornio. Que justamente, exacto, este proyecto que es Urigi, a lo mejor las personas lo recordarán, sobre todo la gente de Caracas o las que estuvieron muy metidas en este mundo. Tú fuiste parte del equipo de tecnología de este proyecto, y recuerdo que hubo en verdad un proceso digamos, de medios, hubo demasiada gente interesada en el proyecto. Obviamente el fundador de este proyecto en verdad hizo un trabajo interesante de darlo a conocer, a pesar de que su propuesta a mí nunca me terminó digamos, de ser tangible, quizás porque por desconocimiento en esa época o porque en verdad no era tan fácil de explicar, pero básicamente era una red social que buscaba monetizar la interacción de los usuarios por otra vía. Las habilidades de las personas. Exactamente. Entonces, era eso. Lo que pasa es que en ese momento no se explicaba bien. El lenguaje siempre fue difícil que la gente lo entendiera. ¿Cómo tú llegaste a ese proyecto? O sea, para mí fue muy curioso porque creo que nos desaparecimos un año o algo así. O sea, como mencioné, empezamos a trabajar, a hacer nuestras cosas, y después coincidimos nuevamente y te veo en el proyecto y dije, oye, qué cool. Sí. O sea, justamente estaba haciendo talleres para Wacom, okay, la empresa de la que hablamos anteriormente. Y estos talleres eran unas giras universitarias precisamente para captar o generar una base de datos de estudiantes. Y bueno, invitamos al fundador de Urigi, de esta red social, a uno de estos talleres para que nos contara su testimonio, porque realmente el testimonio de él es muy bueno. Cómo empezó en los negocios y cómo terminó en el área de tecnología, ¿no? Y bueno, en ese taller que hicimos en la UCAP, luego tuvimos un almuerzo con él, pudimos conversar en persona, y bueno, un día me invita al campus donde está su equipo de trabajo, y me recuerdo que el director de UX de esa plataforma me empieza a hacer preguntas sobre mis habilidades, sobre si conozco sobre JavaScript, HTML, hacer prototipos, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, a todo. Y yo le digo, sí, bueno, está bien, sí, lo puedo hacer. Entonces, un día me llama y me pregunta que si quiero ser parte del equipo de UX en Urigi. Para mí fue algo sorprendente porque tú los veías en ese momento y eran como los Avengers. Sí, realmente había mucho furor alrededor del proyecto como tal, mucha euforia, llamaba mucho la atención el proyecto. Y bueno, y lo que pensabas era el equipo que debe estar detrás de este proyecto, de ser un equipo genial, un equipo súper bien formado. Yo quiero ser parte de ese equipo. Realmente así lo pensé. Recuerdo que en una de las conversaciones que tuve con Jan, el fundador, él dijo que se iba a llevar de viaje el equipo al Amazonas. Y yo, wow, quiero trabajar en una empresa que me lleve al Amazonas de viaje con ellos. Bueno, era muy interesante todo lo que estaban haciendo. Y bueno, sin duda dije que sí. Allí fue donde me despego de mi proyecto inicial de Wacom y empiezo a trabajar con ellos. Yo en ese momento, Marco, no tenía ni idea de qué significaba UX, la palabra UX, pero yo acepté el trabajo, acepté colaborar con ellos, ¿no? Luego empecé a estudiar, a ver qué significaba
esa palabra y bueno, descubrí que es experiencia de usuario y empecé a enfocarme en todo lo que es el área de producto, de diseño de producto, de experiencia de usuario, de interfaces de usuarios, a diseñar experimentos con los usuarios, a también a hacer pruebas de usabilidad y test de validación con usuarios reales. Había ya bastante gente usando la aplicación, entonces era fácil, y la mayoría estaban en Caracas, entonces era fácil conseguir usuarios que probaran el producto. Y bueno, así fue como comencé con ellos. ¿Qué edad tenías? 20. 20, exactamente. 20. Uh-huh. Yo recuerdo que en esa época nos invitaron a un evento en Barquisimeto. Ajá, sí. Y justamente Jan iba a hablar allí sobre el producto, o sea, que básicamente lo que estaba haciendo. Y recuerdo que en verdad la presentación, o sea, en verdad yo sí recuerdo a Jan como alguien un poquito elevado con el conocimiento que tenía. Estamos hablando de alguien que venía de muchísimos años del mundo corporativo. Sí. Empezó a tener contacto con los grupos con grupos de tecnología en general en el mundo, es una red de emprendimiento relacionada a tecnología, y en verdad sí tenía una visión interesante, por lo menos de lo que a tecnologías exponenciales o a disrupciones que están sucediendo en ciertas partes del mundo, traerlas acá y que alguien hablara de eso. Y tú también te convertiste parte también de ese grupo de personas que tenían un conocimiento que no era diseminado en ese momento de forma general. Hoy quizás un poco sí es más amplio o más personas conocen de estos términos, conocen de estas prácticas, pero en ese momento estamos hablando que no son tantos años de diferencia, en verdad. Desde hoy, 2024, hasta allá, son muchos años. Sí, 2018 fue eso. Más o menos. Y hay un cambio importantísimo, obviamente acrecentado por la pandemia, pero... Sí, la gente no sabía que era crowdsourcing. Miles de cosas, nada. O sea, eran términos que en verdad muy poca gente pensaba que eso era algo que se monetizaba. Y lo que me parece curioso es que la propuesta de Uriye en ese momento era a través de una red social, o sea, hacerlo a través de una red social. Nuevamente, como muchas ideas, evidentemente pasan por un valle de validación que a lo mejor no les cuesta mucho salir de allí, y por eso es que los emprendimientos en verdad son, o sea, cuando tú ves la métrica de fracasos de emprendimiento es una métrica bastante lamentable, pero eso te dice que qué tan difícil es encontrar en verdad mercado para eso, ¿no? Pero yo me llevo mucho de esa época, sobre todo de tu caso, que ya tú estabas hablando de ese tipo de temas, ¿okay? Y que ya estabas encaminado a ser una especie de voz dentro de estas redes de personas, de ver el tema de tecnología mucho más allá y ver, o sea, yo siempre he pensado que hubo un momento de la vida donde la cosa era medio primitiva, porque era como que alguien te hablaba de tecnología y todo el mundo, wow, ¿sabes? Que era como que, Dios mío, eso, no sabía que eso existía, eso es magia. Hoy siento que ya no es así, siento que es un poquito más normalizado. La brecha se ha cerrado. La brecha se ha cerrado, pero sí hay un precedente que hubo personas, en el caso tuyo muy jóvenes, que sí están hablando de temas un poco más complejos, ¿no? Y llevarlo sobre todo a una realidad de negocio. A mí eso sí me llama la atención y creo que deriva en lo que a continuación de eso empezaste a hacer. Nuevamente estamos hablando de que tienes 20 años en este punto, ¿okay? ¿Verdad? Esto es un cuento curiosísimo porque yo creo que tú y yo hemos tenido como que lapsos de tiempo donde nos perdemos, volvemos a retomar contacto y es como que, bueno, sí. ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto, ok, cool, ok, nos vemos otra vez en un año y medio. Ahorita no es así, ahorita en verdad nos vemos un poco más seguido, pero hemos pasado como que por épocas así que en verdad lo han llevado, ¿no? Yo recuerdo que después de ese tiempo, y conociéndote, estoy segurísimo que te documentaste de la manera más absurda posible para poder aprender todo lo que es UX, para poder verlo como algo tangible dentro de tus skills. Creo que eres una de las pocas personas que conozco que tiene la capacidad de ser hyperfocus, o sea, de verdad de obsesionarte con algo y quedarte con eso hasta el final. Y luego cuando volvemos a tomar contacto,
veo que ya estás más desarrollado en esa área, o sea, que en verdad encontraste que producto y UX eran las áreas donde tú te querías desenvolver. Antes de irme al otro punto, que en verdad creo que va a ser bastante interesantísimo lo que vamos a hablar allí. ¿Qué te dejó Urim? O sea, ¿qué te permitió conocer de algo que capaz no lo tenías relevante? O lecciones de vida también. O sea, ¿qué te llevas de esa experiencia para ti? Esto es una entrevista de trabajo. Suena un poquito, en verdad, pero ojo, es totalmente así, porque en verdad cuando uno hace retrospección, uno dice, el tiempo que estuve acá, ¿para qué me sirvió? ¿No? O sea, Sí, correcto. ¿cómo lo veo? Yo intento verlo como las cosas que aprendí, las cosas que debo dejar de hacer después de que pase por esa experiencia y las cosas que debo empezar a hacer, ¿no? Y algo que aprendí en Urigi fue el poder de las historias. Okay. O sea, todo lo que una historia puede generar, ¿no? El fundador tenía una habilidad magnífica para envolverte en su círculo de inmersión, donde con storytelling te podía convencer de algún argumento o algún punto de vista. Y bueno, nosotros tratamos en ese momento de, a través del poder de las historias, del storytelling, poder también mostrar las historias de los usuarios a través de los canales de distribución que teníamos en ese momento, ¿no? Y la gente se sintiera inspirada, se sintiera conectada. Recuerdo muchos testimonios de personas que lograron cosas increíbles montando sus historias en la plataforma, y bueno, eso es algo que me llevo, ¿no? El poder de las historias, cómo las historias pueden cambiar incluso una nación, ¿no? Lo otro que me llevo es que aprendí a ser ágil. Aprendí este concepto de agilidad, donde estaba bien generar una idea sin mucho tiempo de validación de esta idea y probarla para ver si estaba en el camino correcto, y bueno, y si fallaste rápido, ¿no? En un periodo de tiempo corto, y también a remover bloqueos. Fue una empresa donde aprendí que no hay que pararse por los bloqueos. Si hay algo que te está bloqueando, hay algún equipo, dependes de alguien para avanzar con tu trabajo, ahí aprendí que, bueno, tú tomas ownership, tomas responsabilidad y te encargas de ese bloqueo y tratas de removerlo. Entonces, aprendí también cómo encargarme de los bloqueos. Lo otro que aprendí es a no enamorarme de mis ideas. Okay. Porque una de las razones por las cuales esta plataforma ya no existe es porque habían personas en el círculo de toma de decisiones para el desarrollo del producto que estaban enamoradas con una idea en específico, no estaban dispuestas a ceder. Okay. Y independientemente de la cantidad de data que tú le presentaras y de estudios que tú le demostraras que iban en el camino incorrecto, estas personas no estaban dispuestas a ceder. Estaban siendo sabias en su propia opinión. ¿Qué es una persona sabia en su propia opinión? Bueno, que cree que su opinión es la única opinión correcta, es la única verdad objetiva. No están viendo otros puntos de vista. Entonces, aprendí que no debo ser sabio en mi propia opinión con respecto a las ideas, ¿no? Hay que abrir un poco más el espectro, ver
las ideas desde otras perspectivas y tomar también en cuenta la opinión de los demás. Eso que mencionas es muy claro y lo conversábamos incluso antes de arrancar, ¿no? O sea, qué complejo es, porque a ver, o sea, yo creo que en el fondo nada de esto es un tema de crítica, ni mucho menos de achacar algunas cosas, porque ahora, quizás con unos poquitos años más de experiencia, que hemos transitado por varios espacios, uno se da cuenta que en verdad ese sesgo en verdad reside Sí. en todos lados. Sí, Pero, todos somos propensos a sesgos cognitivos. pero reconocerlos, yo creo que es el trabajo valioso en cualquier posición, incluyendo en posiciones, o mejor aún, o mejor dicho, reconocer los sesgos en posiciones donde tomas decisiones creo que es algo fundamental. O sea, y poder justamente usar el método que quieras, o sea, pero que en verdad tengas la capacidad y la apertura de poner a prueba tus propias experiencias. Ser vulnerable, Marco. Muchas veces las personas no reconocen sus sesgos porque no quieren mostrarse vulnerables. Y, y, y bueno, yo muchas veces tuve sesgos y no quería ceder a mis ideas para no mostrarme vulnerable o mostrar que no tenía la razón, ¿me entiendes? Entonces, bueno, mis sesgos eran como una manera de protección ante mis propias inseguridades. Y eso en verdad es lo más usual en entornos de trabajo, de relaciones sociales, o sea, es algo que caracteriza el comportamiento del humano, sobre todo cuando está puesto a prueba. O sea, tienes una postura donde tienes que quizás exigir, dar resultados, donde tienes que demostrar, digamos, tus habilidades, etc. Y en verdad eso es una experiencia que a los 20 años yo creo que no se lleva a nadie, honestamente. O sea, es algo bien, bien complejo que muchas personas incluso ni siquiera logran, o sea, hacerlo consciente en sí dentro de su comportamiento. Sí. Y yo creo que eso es algo particular que tiene, digamos, las empresas, los proyectos de tecnología, ¿no? que tienen base tecnológica, porque uno, la velocidad es bastante ruda. O sea, estás corriendo contra el tiempo para validar una idea, para que el negocio empiece a generar números, para después ir otra vez a buscar recursos, capital, lo que sea, que es, digamos, el ciclo de vida de una startup. Porque, Sí. o sea, sales con una idea, corres, rompes cosas, tratas de que en el camino reparar lo que sí sirva, y bueno, terminas o no terminas teniendo éxito, ¿no? Y el éxito puede ser momentáneo, puede ser a largo plazo, o sea, Sí. puede depender de mucho. Pero esta experiencia, en verdad, y aquí volvemos al tema de que después de muchos años, o bueno, más o menos fue 1 año y medio que perdimos contacto, volvemos a vernos, ¿okay? Ya habías pasado de esta etapa de Origi, recuerdo, y recuerdo que nos vimos en el Impact. ¿Okay? No recuerdo bien, mentira, había un evento ese día, justamente este evento de los proyectos que se estaban haciendo por ahí. En ese momento yo estaba también muy, muy involucrado con la comunidad cripto en Venezuela y creo que era justamente un evento de esos. Y tú tenías una oficina en el Impact. En el Impact. ¿Okay? Y recuerdo que me hablaste de un proyecto. Mira, estoy trabajando en esto. Y en verdad a mí me pareció digamos, tan increíble de verdad que otra vez en un lapso de tiempo, más o menos igual, ya estabas metido en otra cosa y que sonaba muy interesante, en verdad, y que en realidad lo era. Ya después eso tiene otro final que profundizaremos en eso, pero ya estabas metido en algo incluso más propio que el resto de proyectos anteriores, que termina siendo esta otra empresa, o esto ya era una empresa en verdad, esto creo que 300 Dev ya era otra empresa. Sí. Terminaste montando otra empresa. Y en verdad me parecía curioso porque ya, claro, ya tenías equipo, ya eras tú el que estaba liderando tu equipo, tenías un socio, o sea, ya la dinámica era distinta, o sea, ya era un salto importante.
No recuerdo si esto lo hablamos en su momento, pero obviamente este es el espacio para eso, pero ¿cómo inicia 300F? O sea, Bueno, todo es gracias al capital relacional. sin duda. Eh, Le estaba comentando a Marco antes de comenzar que las, las iniciativas en las que he podido participar no las he buscado yo, sino que se han presentado las oportunidades, alguien se ha acercado, conversamos y bueno, y decido formar parte del proyecto, ¿no? Esto fue igual. Una amiga que tenemos en común de este programa de formación me comentó que había un inversionista coreano buscando un socio para un proyecto de tecnología. Y bueno, y me preguntó si estaba interesado en simplemente escucharlo y tener una cena con él, ¿no? Lo que me enteré después es que era como una especie de reclutamiento, ver quién era el socio que él iba a escoger, ¿no? Porque había hablado con otras personas. Y bueno, y me reuní con esta persona, conversamos, le conté mi historia, mi testimonio, él me contó su visión de lo que quería hacer. Estaba alineado con lo que yo tenía previsto hacer cuando yo estaba en la universidad. Un profesor me preguntó, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Y yo le dije, bueno, en una empresa, liderando una empresa de desarrollo de software, construyendo software a la medida que puedan beneficiar a las personas, ¿no? Esa fue la respuesta que le di y bueno, 4 años y medio, 5 años, no sé exactamente cuántos años pasaron desde ese momento hasta que conocí a este coreano y bueno, hubo buena sinergia. Entonces comenzamos a trabajar juntos, comenzamos a colaborar juntos, montamos la empresa, establecimos el proyecto. El proyecto en sí, Marco, no era una empresa de servicio, o sea, el propósito no era trabajar como outsourcing y crear proyectos de software por siempre. No, el objetivo era, ok, vamos a comenzar con desarrollo de software. El dinero que hagamos de estos proyectos de outsourcing como en desarrollo de software lo vamos a usar luego como capital para construir nuestros propios productos. Ese siempre fue el objetivo. Vamos a hacer dinero, una unidad de negocio se encarga de generar el capital, la otra se encarga de construir un producto propio que ya sea sustentable por sí mismo. Entonces, bueno, así fue como comenzó. Exacto, y el inicio era en la oficina del Impact. Tienen alquiladas una Sí, oficina en este coworking. alquilamos unas oficinas en este coworking. Cuando iniciaste, ¿cuánto equipo tenías? 3 personas. Yo De recuerdo hecho, que conocimos. hay una foto por allí mía con un sombrero y los 3 muchachos en la sala de comedor de mi apartamento. Me la vas a pasar para Eso fue antes de que nos dieran la oficina. Estábamos esperando que nos dieran la oficina. Okay. Entonces nos reuníamos en la sala de comedor de mi apartamento, que quedaba como a 15 minutos del Impact Hub. ¿Y al inicio cuáles fueron esos proyectos que empezaron a trabajar directamente? Ojo, y disculpa que te interrumpa, okay, pero es que me parece también curioso, para no perderlo, porque me acabo de acordar de eso, es que el nombre tenía en verdad un significado importantísimo. 300, a mí me gustaba mucho el nombre. 300 Def. Para los que no saben, 300 Def se origina por una historia bíblica, la historia de Gedeón y los 300 guerreros, ¿ok? Mucha gente piensa que son los 300 espartanos. Correcto. Pero no, o sea, la historia original, de hecho, los 300 espartanos se inspiran en la historia de Gedeón. Gedeón fue un guerrero hebreo, israelita, bueno, que
con 300 guerreros, solo con 300 guerreros, caminó alrededor de los muros de Jericó y logró tomar la ciudad. ¿Okay? Entonces, ¿qué representa esta historia? Esta historia representa que independientemente de lo difícil que sea el desafío, con la gente correcta, porque al principio, antes de que fueran 300 guerreros, habían 20.000 personas, luego se redujo la lista a 12.000, luego a 3.000, y al final él termina escogiendo 300 guerreros. ¿Okay? Esto no es mitología, esto realmente sucedió. Y lo que te quiere decir esta historia es que con las personas correctas puedes alcanzar los desafíos que quieras. Y eso fue el por qué le pusimos 300 Death. The right people in the right... The right people in the right boss. Esa es una frase de Jim Collins, escritor del libro Good to Great y Built to Last. Esa fue más o menos o sea, a mí me gustaba mucho ese concepto o ese propósito de esa empresa, porque estaba muy acuñado. O sea, era como que era una hermandad de personas, sí, desarrolladores, después obviamente el equipo creció en otras áreas, pero era ese sentido de que en verdad era una hermandad de bueno, contra lo que ven. Correcto. Lo curioso de todo esto es que ese crecimiento que acabo de mencionar justamente, esto es algo que en verdad cuando tú echas el cuento a veces, o cuando alguien se entera de esto y que te conoce o que te está conociendo por primera vez, dice, ¿cómo lo hiciste? O sea, lo curioso de todo esto es que eso pasa de ser una oficina en el Impact, en un coworking, de un equipo de 3 personas, pasa a ser un equipo ya después casi 20, 30 personas más o menos. Sí. No solo en Venezuela, sino también en otras partes del mundo. Sí, luego sacamos la cuenta de cuántas personas habían llegado a colaborar con nosotros y daba más o menos 120 personas. Exacto, entre que estuvieron tiempo, asesoría, qué sé yo, o sea, pero que pertenecieron a lo que se estaba construyendo allí. Sí. Eso, para mí eso siempre va a ser algo increíble, porque también creo que en un punto te rodeaste de gente que en verdad te apoyó bastante. Y que creo que tú también, creo que algo particular en ti es que tú te has tratado o siempre has garantizado de ser un apoyo también para esas personas. Y mucha gente en verdad te tomó mucha estima por ese punto y creía mucho en el proyecto que estabas creando. A tal punto que lograste tener inversión. ¿Okay? Sí. La empresa al inicio eras tú y tu socio, y luego logran que un inversionista, un empresario medianamente reconocido en Venezuela, bueno, yo creo que es bastante reconocido, logra, o sea, se interesa mucho en lo que tú estás haciendo y lo que el equipo que estás desarrollando, la idea y la visión de lo que estabas construyendo, y los ve a ustedes como un aliado importante en construir un proyecto que también deseaba hacerlo, ¿no? Pero exacto, estamos hablando que esto fue, a mí nunca se me olvida este cuento, y sobre todo ya viendo los años posteriores, que nuevamente estamos en pandemia, por ejemplo, que es donde sucede esta anécdota. Nuevamente nos encontramos después de un año y pico. Y recuerdo que justamente hablamos de que aunque para muchas personas fue una época bastante compleja, para tu proyecto y para ti fue uno de los mejores años. Sí. Y en verdad hay muy poca gente, que yo creo que gente que en verdad logró hacerlo lo increíble, que en el peor año, digamos, para la humanidad más reciente, lograron construir cosas importantísimas y lograron tener un éxito interesante. O sea, y esto se traduce en cualquier sentido, desde plata, desde proyectos que lograste despegar, desde quizás hasta sueños que pudiste empezar a hacer, a mejorar tu vida, a mejorar la vida de otras personas también, ofreciéndoles empleo. Y hoy que uno lo escucha, uno dice que son personas bien peculiares, ¿no? Lo que en esa época lograron hacer ese tipo de cosas.
Y recuerdo que justamente en ese punto es cuando empezamos a hablar de colaborar juntos de nuevo, de ver lo que estaba haciendo, porque en verdad lo que estaba construyendo a mí me interesaba bastante. Eh, pero ¿cómo sucede ese crecimiento, ¿no? ¿Cómo logras nuevamente, y este es el ejemplo, de pasar de un equipo de 3 personas en una oficina en el Impact a tener ahora una empresa que le pudo de alguna otra forma dar empleo a casi 100 personas en su totalidad? Sí, un punto, un punto importante es que en ese momento yo estaba en la universidad todavía. Recuerdo que mi carrera es computación y tenía un capital relacional allí en el equipo de computación, en la carrera de computación, bastante amplio. Entonces, ese fue uno de los puntos de apalancamiento, ¿ok? Que conocía personas en el área. Y lo otro era que como estábamos haciendo proyectos de outsourcing, podíamos tener, lo máximo que tuvimos fue como 5 proyectos paralelos a la vez, corriendo. Y bueno, cada proyecto tenía un equipo de 2, 3 personas, otro equipo 2, 3 personas. Entonces teníamos clusters, en total eran en ese momento colaborando como 10 personas en distintos equipos, ¿no? Luego, cuando ya empezamos a adquirir un poco más de capital, todos estos proyectos los consigue mi socio. El rol principal de él es el de ventas, traer a los clientes, yo encargarme de la parte operativa. Empezamos a conseguir este capital. Decimos, bueno, es momento de empezar a pensar en las ideas que queremos desarrollar, ¿okay? Para lo que realmente creamos esta compañía, ¿no? Generar capital. Bueno, ya estamos generando capital, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Entonces, bueno, empezamos ese fue el año del apagón. Ok, cierto. El 2019. Cierto. El apagón. Llega el apagón. Fue algo catastrófico para un montón de personas. Allí en ese momento se nos ocurrió una idea, crear una app que se llamara Mi Ciudad, y podías ver dónde había internet disponible, dónde había señal disponible. La empezamos a programar y justamente cuando la estábamos terminando ya todo se había normalizado. Pero bueno, nos quedó allí como la energía, la chispa, ¿no? Querer hacer algo nuevo. Luego se nos ocurrió otra idea. Vamos a hacer un producto que sea como un videojuego que le permita a las personas saber qué thumbnail poner en YouTube. Cosas así. O sea, se nos estaban ocurriendo un montón de cosas y empezamos a usar el Pareto 80-20. 2 de estas 10 ideas locas que tenemos van a pagar por toda la inversión que hemos botado en las otras 8, ¿no? Okay. Ese era nuestro mindset, nuestro modelo mental. Y en diciembre de ese año había muchos problemas en el tema económico en el país. Cambiar dinero, bueno, empieza la dolarización. Correcto. Mucha gente se recordará que cuando el apagón fue que empezó a verse más movimiento del dólar en la calle, en efectivo, ¿no? Entonces empieza la dolarización. Finales de 2019, la gente está teniendo problemas para cambiar, para obtener pagos por sus servicios, para recibir remesas y todo esto. Entonces empezamos a notar que hay una brecha gigante de inclusión financiera y de una desbancarización masiva en los ciudadanos, ¿no? Con respecto al dinero. Y bueno, decimos, bueno, esto es algo que estamos viviendo incluso con las personas, los colaboradores que trabajan con nosotros. Es demasiado difícil coordinar los pagos de ellos. Y
nos golpea de repente la idea, bueno, ¿qué tal si hacemos una forma, tratamos de integrar de alguna manera algo que pueda bancarizarlos? Va a ser como una bancarización ficticia, pero no importa, ellos puedan sentir el beneficio de que están bancarizados y que no haya fricción. Lo más importante es que no haya fricción para ellos, porque en ese momento había demasiada fricción. No sé si lo recuerdas, pero para cambiar, para una salida tenías que pasar por varios procesos de cambiar el dinero hasta que obtenías lo que querías, tus bolívares, ¿no? Entonces, se nos ocurrió la idea. Al principio nació como una venta de tickets, pero mientras estábamos pensando en cómo íbamos a recibir los pagos de los tickets, allí fue donde nos golpeó la idea. No, tenemos que olvidarnos de los tickets, vamos a enfocarnos en el sistema de pago, y si logramos que esto lo podamos estandarizar y convertir como en un microservicio, en una API que otros productos puedan usar, sería una mega solución, ¿no? Y empezamos a trabajar en esa idea en diciembre del 2019. La idea nació en un papelito, yo dibujando cómo pudiese ser la integración de todos estos servicios en sincronía y dar la idea de que esta persona iba a estar bancarizada. Y así fue como comienza Coroto. Correcto. El proyecto donde tú y yo colaboramos. Ese proyecto, en verdad, a mí, a ver, yo con el tema fintech siempre he tenido una afinidad bien importante. Considero que es un espacio, por lo menos en Venezuela, desde hace muchos años, que puede estar obviamente ligado digamos, a los problemas macroeconómicos que existen en el país. Evidentemente, acceder a servicios financieros es algo complejo, sobre todo servicios financieros en dólares, o sea, que le permitan a las personas escapar de la inflación o de las restricciones de acceder a servicios fuera de Venezuela. Yo creo que muchas veces discutimos que en verdad lo que quiere el venezolano al final es poder acceder al sistema financiero estadounidense desde Venezuela sin ningún tipo de fricción, ¿no? Y que les permita evidentemente poder disfrutar de compras en línea, préstamos, etcétera, etcétera. En ese momento evidentemente era bastante complejo. Recuerdo que incluso ya estando en el mercado que logramos sacar el proyecto adelante, por lo menos para testearlo ya directamente con usuarios reales, es que se empieza a hablar de todo este tema de la regulación fintech en Venezuela. Sí, habían como 5 o 6 empresas tratando de hacer algo similar. En ese momento era Zinli, que ya había salido, se me olvidó el nombre de esta, de la que era cripto también, una wallet. Sí, habían varias. Y todas Reserve, que todos los días la veíamos porque decíamos, tenemos algo similar. Evidentemente ya estaba también un poquito más normalizado el tema cripto, o sea, Binance había sacado el P2P, mucha gente estaba empezando a usar USDT, etcétera, etcétera. O sea, era un punto complejo, justamente como tú lo mencionas, a raíz de la pandemia, del apagón, perdón. Justamente fue un golpe en la cara para muchas personas de que, wow, en verdad no hay un servicio, o sea, ya la gente lo sabía, pero no lo había capaz de forma masiva, no lo habían experimentado, como que en verdad hay una necesidad importante de un producto que solucione, quizás no de forma completa, porque en verdad son factores muy complejos, tomando en cuenta el tipo de regulaciones que implica eso, pero sí que atienda esa necesidad de cómo transar más rápido en dólares en Venezuela, ¿no? Hoy creo que la banca en verdad ya ha hecho mucho trabajo de eso, porque sabíamos en ese momento que en verdad cuando la banca empezara a ofrecer servicios similares o de tratar de dolarizar los montos en bolívares que había en las cuentas de los venezolanos, sabíamos que iba a ser un golpe duro para ese tipo de iniciativas, sobre todo en la etapa que era muy pequeña en la que nosotros estábamos, pero sin duda alguna la necesidad estaba allí, ¿no? Estaba ahí Todavía creo que está. Sí, todavía yo también creo que está, sin duda alguna, porque
también está, pero ya no hay una sola forma de resolver, ¿no? Sí. Ahora es peor, ahora hay muchas también, entonces no todas funcionan al 100%, entonces tienes que seguir moviendo tu dinero o moviendo tu ingreso en distintas plataformas para que cuando Mercantil no pase las 12 de la noche, no puedas quedarte en la calle sin poder pagar las birras que te estabas tomando. O sea, así, mil cosas. Y eso sin hablar de otro tipo de servicios, porque a la hora de hablar de inclusión financiera, o sea, no solo nos referimos al tema de los pagos, sino a lo demás, o sea, préstamos, crédito, entre otro tipo de cosas que hacen que el sector financiero o el sector bancario funcione de forma real y que funcione para las personas, ¿no? En verdad yo me llevo de esa época un buen recuerdo porque creo que estábamos en el momento más focus de que en verdad esto es un buen producto, Sí. es una buena idea, la necesidad es muy latente, hay mercado. Obviamente sabíamos las limitaciones, sabíamos que Los índices de adopción eran altísimos. eran altísimos, correctamente. Sí. Sabíamos también que había una limitante que en algún punto teníamos que solucionar de forma correcta, que era evidentemente con las regulaciones nacionales, pero estaba allí, ¿okay? Y es interesante cómo en verdad de alguna otra forma, en muy poco tiempo, porque en verdad estamos hablando de que esto estuvo al aire un tiempo corto, menos de un año creo que estuvimos en el proyecto, más o menos. Sí, como desde abril hasta diciembre. Más o menos. Bueno, falla por leyes de mercado, o sea, más allá de otra cosa. Pero fue algo que nos permitió entender, o por lo menos experimentar, que a lo mejor esto lo estoy hablando muy desde mi perspectiva, lo que es estar desarrollando un producto de tecnología desde cero. Sí. ¿Okay? Tú evidentemente estuviste desde el inicio, yo ingresé ya cuando el producto estaba en esa etapa puntico de salir. Ya estaba en su segunda iteración. En su segunda iteración, correctamente. Entonces, para mí fue una experiencia bien significativa porque era algo que en verdad estaba muy alineado también con lo que quería hacer en ese momento. Eso fue uno de los proyectos, que fue como que el más central, al que más se le dedicó tiempo, al que más se le imbuió trabajo. ¿Qué otros proyectos habían en la mesa? Antes que me respondas eso, me daba mucha curiosidad, porque yo creo que esto es una pregunta que nunca te he hecho en todo este tiempo de amistad, pero si pudieses tener un número de cuántas ideas llevaste por lo menos al papel o a un Figma, ¿cuántas? Un número, solo digo un número. Como 21 ideas. Ok. Sí. Okay. Escritas. Recuerdo que uno de los colaboradores que empezó con nosotros, uno de los 3 que empezó con nosotros, me dijo un día como que tú no escribes tus ideas, simplemente las dices. Jack Ma, el de Alibaba, dice que todos los días por lo menos escribas 10 ideas. Y yo, ¿en serio? Sí, en serio. Entonces, en el blog de notas empecé a escribir todo lo que se me ocurría. A veces se me ocurrían cosas geniales, no las escribía y yo, wow, tratando de recordar qué fue lo que se me ocurrió. Eso es lo peor del mundo. Sí. Eso es lo peor del mundo. Sí. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Llevar como un diario. Es realmente una de las habilidades más difíciles que me ha costado desarrollar, llevar un diario, pero al final es muy significativo. Porque es un hábito. Es un hábito. Y los hábitos es lo peor del mundo a la hora de querer generar uno. A ver, ¿qué pasa después con 300 D? ¿Qué sucede con esto? Bueno, dado que Coroto llegó a un punto donde a niveles legales no lo podíamos seguir manteniendo porque había muchas limitantes legales, financieras dentro del país y fuera del país también, ¿no? Porque estábamos trabajando con entidades estadounidenses. No logramos
no logramos cristalizar las operaciones a nivel legal. Y empezamos a ver comportamientos y patrones de los usuarios que estaban en la plataforma donde no podíamos controlar. Entonces tomamos la decisión. Las licencias que había que pagar también para eso eran costosísimas. Tomamos la decisión de apagar el producto. Era un producto que era mi primer producto B2C también, porque no solamente era a usuario final, sino que también lo orientamos para negocios, ¿te acuerdas? Lo orientamos para el negocio, entonces era un producto donde pudimos validar a nivel de la etapa de discovery y la etapa de implementación muchísimas cosas y aprender muchísimas cosas. Pero bueno, por estas circunstancias lo tuvimos que apagar. Y bueno, a muchos nos dolió. Sin embargo, reconocimos que en ese momento era la mejor decisión que podíamos tomar, ¿no? No queríamos tampoco meternos en un problema legal y tampoco tener los recursos para solucionar ese problema legal, ¿no? O que otras personas se vieran afectadas por el uso de la plataforma. Entonces, bueno, paralelo a Coroto, se estaba desarrollando también otro proyecto interno, en línea. Al principio comenzó con la propuesta de valor de ser una farmacia digital, por el tema de que, bueno, manejar las medicinas es algo muy sencillo, no requiere mucha logística, son paquetes pequeños. En ese momento estaba difícil el tema de importar medicamentos de afuera, entonces las personas no tenían acceso a una amplia variedad de medicamentos, entonces lo vimos como una oportunidad. Aquí, en ese momento, es cuando este empresario venezolano ve el potencial que tenemos como equipo y decide invertir en nosotros y comprar la compañía. Esa fue nuestra primera salida. Correcto. En el sentido de que bueno, logramos evidenciar ese potencial que había en nosotros y que alguien se decidiera confiar y creer en lo que podíamos hacer fue bastante significativo. Sí, bueno, hoy en el mundo demasiados emprendedores tienen ese término, o sea, first founder, first exit. Claro, que compren tu producto, que compren tu historia, sí. O sea, lo que implica confiar en ti, que tú vas a hacer un buen trabajo. Exacto. Eso es impresionante, o sea, y creo que es una de las cosas que en verdad te ha caracterizado mucho en este camino que has transitado. Nuevamente, ¿qué edad tenías en ese momento? Tenía 22. Eso es algo que en verdad, ojo, no es una cosa que quiero como que, digamos, dejar solamente allí, sino que a la edad que tienes, en verdad no todos viven eso. O sea, no todas las personas pasan por eso. Yo creo que dentro de todo, las personas que conozco, eres una de las personas que, si hubiese una versión caribeña del sueño de Silicon Valley, yo creo que tú eres una de las personas que capaz estuviste ahí en ese círculo, ¿no? Y haciéndolo desde Venezuela creo que también es impresionante. Sí. Donde más bien eran las épocas o uno de los años donde la cosa estaba bastante ruda, y que en verdad no tenemos, digamos, una cultura de tecnología bastante acrecentada. Creo que ahora es donde se ha visto un poco más sostenible. Estamos hablando de empresas que ya tienen valuaciones importantes, donde tienen más de 4 o 5 años, donde ya han empezado donde han testeado su producto, donde ya tienen un mercado o un nicho ya establecido.
pero antes eso no era normal. O sea, ahorita es que estamos viendo esa realidad, ya una nueva realidad relacionada a los productos de tecnología o a las empresas de tecnología en Venezuela. Sí, hay Que más antes no lo know-how también. sin duda alguna, hay hay mucho más talento que está lo que hablamos al inicio. Sí. O sea, ya no era algo que te asombraba de que alguien te hablara de tecnología, ya eras como que, ok, claro, obviamente, hay que hacer productos de tecnología. Sí. Pero ¿cómo termina esta historia? Porque en verdad el 300 Dev tuvo un inicio y tuvo un final. ¿Okay? Sí. No solo fue el éxito, sino también de que la empresa llega a un punto en que, bueno, ya operativamente no podía seguir. En principio, si mal no recuerdo, cuando discutimos esto, fue más un tema corporativo que otra cosa. No fue ni por voluntad ni no necesariamente por no recursos, sino un tema corporativo, o sea, decisiones que van más allá de lo que ustedes pudiesen Sí. haber evitado. Decisiones pragmáticas y gerenciales. Correctamente. Uh-huh. ¿Cómo internalizaste esta decisión? Que no fue tuya, en verdad, fue externa. Pero ¿cómo internalizaste esta situación? Y así de igual manera como te lo llevaste de Ville, ¿cómo te lo llevas? ¿Te lo llevas tú ahora siendo un First Founder? O sea, Sí. ¿qué te llevas de todo 300? Bueno, después de la adquisición, el último año el nombre de la empresa cambió y todo. Correcto. Pero desde 2019 hasta octubre de 2023, que fue el último mes que estuve allí, bueno, lo que puedo decir es que pude reconocer que mi área era más el área de producto, ¿ok? Era no la parte de operaciones ni de gerencia como tal, a pesar de que tuve responsabilidades en esas áreas. Descubrí que mi área era más el área de producto, descubrí también que bueno, mi pasión es construir soluciones que puedan beneficiar o generar un bienestar a las personas. Durante ese proceso descubrí mi propósito de vida, Marco. Y yo creo que para la mayoría de las personas, cuando tú descubres tu propósito de vida, a pesar de que pase lo que pase después, no importa que la empresa haya cerrado, ¿sabes? Que te haya dejado, el simple hecho de que encontraste tu propósito de vida ya es algo que no tiene precio. Entonces, para mí haber descubierto mi propósito de vida es como la mayor ganancia que me llevo de allí, ¿no? Aprendí muchísimas cosas. Yo al principio, cuando comenzamos 300 Dev, no sabía nada de metodologías ágiles, ni de Scrum, ni de Project Management. Empecé a documentarme, a leer libros, a consumir literatura acerca del tema, porque iban a ser responsabilidades que iba a tener que asumir. Empecé a documentarme, ¿no? En ese proceso dejé de un lado el área de producto. Cuando llegamos a los últimos dos proyectos que desarrollamos, Coroto y Adán en línea, retomé nuevamente el área de producto y de experiencia de usuario y bueno, empecé a estudiar más, a documentarme más en esa área, empecé a documentarme más sobre los principios psicológicos aplicados a un diseño enfocado en el usuario final, en diseño, patrones de diseños enfocados en la persona, no simplemente en el beneficio del negocio. Si bien es importante los beneficios para el negocio, también es importante los beneficios para la persona. Empecé a aprender muchas cosas significativas sobre esta área, y también aprendí sobre cómo trabajar con las personas. Antes
y es algo que voy a admitir acá, era una persona muy soberbia, que quería hacer las cosas a su manera, quizás con el ego un poco inflado, por, bueno, experimentas todas estas cosas en tan poco periodo de tiempo, y bueno, y sin las herramientas también, y sin las muy herramientas joven al para final, manejarlos. Cada vez que alguien me da un halago me sentía extraño, ¿cómo reacciono? Cuando Marco en el inicio me estaba dando ese halago, ni siquiera todavía sé cómo reaccionar. Pero bueno, pasan todas estas cosas, empiezo a tener experiencias donde no tengo buen manejo del equipo y me empiezo a dar cuenta ya casi al final de que necesito prestarle más atención al feedback. Ni siquiera tenía reuniones uno a uno con todas las personas del equipo. Obviamente ya habíamos crecido bastante, no podía tener uno a uno con todos, pero, pero no estaba escuchando a mi equipo realmente. Entonces, me recuerdo que me leí un libro, se llama No Rules Rule. Este libro lo escribió el fundador de Netflix y hablaba de algo fundamental en los equipos de alto desempeño. Y es que un equipo de alto desempeño, a pesar de tener gente altamente capacitada con un alto nivel que te sube la barra, tienes que tener un equipo que te dé feedback y que tú le des feedback. Entonces empecé a prestarle más atención al feedback, ¿no? Me llevo mucho de allí eh, esa virtud, ¿no? Escuchar lo que el equipo tiene que decir, eh, manejar la comunicación asertiva con el equipo. Hubo un momento duro para la empresa donde tuvimos que hacer un layoff del 60% de la nómina porque ya estaba disminuyendo la demanda para los proyectos, es decir, ya teníamos 2 proyectos y no necesitábamos tantas personas, pero al hacer un layoff de 60% de la nómina, obviamente generas un ambiente de tensión en toda la compañía. Entonces necesitas saber lidiar con ese tipo de crisis, y obviamente si nunca has pasado por eso, eh, te, te puedes sorprender con todo lo que puede suceder. Entonces, al final lo que me llevo son muchos aprendizajes, recuerdos. ¿Te acuerdas cuando conversábamos que podíamos hacer un libreto de todas las historias que pasamos esos últimos años? Siempre decíamos que nos parecíamos a The Office porque cada día había una historia, un acontecimiento distinto que nos dejaba algún recuerdo o algo. Y bueno, el equipo de trabajo también era súper genial. Era un equipo de trabajo capacitado, era un equipo de trabajo que funcionaba síncronamente, había mucha coordinación, nos teníamos que mover rápido y el equipo se movía rápido en la misma dirección, pensábamos a la misma velocidad. Fue un momento bastante bonito. O sea, sí eran los 300 guerreros de... Sí, de Gedeón. Sí, yo creo que esa época es algo que lo sigo diciendo, o sea, y no es por romantizar nada, o sea, en verdad esto es algo que genuinamente yo creo. Lo converso con nuestros amigos todavía que tenemos contacto, evidentemente ya hoy muchos en diferentes empresas, en diferentes proyectos. Yo sí considero que ese grupo tenía algo muy peculiar, más allá de las ganas de echarle para adelante, que yo creo que eso es algo determinante, ¿no? Yo sí creo que era un equipo que tenía mucho talento. Sí. Que lo tiene todavía, que hoy justamente cuando veamos esto después de muchos años, probablemente estén en posiciones importantísimas o haciendo proyectos que en verdad tienen un impacto importantísimo.
y en verdad no es mentira de que hoy muchos, y me incluyo, estamos como que en esa movida tecnológica que volvió a crecer, ¿no? Y que ahora sí vemos como que es un movimiento más importante que en otros años. Y muchos están allí, ¿okay? Muchos están haciendo, teniendo participación allí, bien sea directa o indirectamente, pero quedó ese sentimiento, ¿no? Ese núcleo de que sí queremos seguir trabajando en tecnología, nos encantaría seguir desarrollando el mercado de tecnología en Venezuela, y ser parte de ese movimiento, ¿no? En verdad creo que eso es algo que es transversal a todos los que fuimos parte del proyecto que al final tú creaste. O sea, y eso es algo que en verdad, yo es algo que yo personalmente me llevo, no sé si te lo han dicho, pero yo sí me lo llevo en verdad, me lo voy a llevar siempre como algo de agradecimiento, y creo que precisamente nuestra amistad también se fortaleció por ese vínculo, ¿no? Al final, poca gente lo sabe, pero yo viví en tu casa 6 meses. un tiempo, ¿sabes? Entonces... Durante la construcción de uno de esos proyectos. Exactamente, entonces en verdad eso fue un vínculo que nuevamente lo construimos y nos llevó precisamente a tener esa sinergia y esa buena relación, que más allá de la amistad, siempre lo he dicho que fuimos buenos compañeros de trabajo. O sea, y Sí. en verdad nos alimentábamos muchísimo de ideas, de documentación, porque en verdad nos encantaba leer las mismas cosas, todavía lo seguimos haciendo. Tú me sigues bombardeando de posts de Product Hunt, y cuando ves algo interesantísimo, yo de vez en cuando te envío también algunas cositas, pero siempre tenemos un espacio donde hablamos de esa pasión que tenemos relacionado a producto, growth, tecnología. En verdad es algo que creo que eres una de las pocas personas con las cuales hago eso, casi no la única. Pero bueno, en verdad es una situación que en verdad te pone a prueba. Nuevamente, si yo paso por eso algún día, obviamente me voy a recordar mucho de tu experiencia y trataré evidentemente de pedirte consejos en relación a eso. Pero tu historia no termina allí, tú hoy sigues haciendo muchas cosas. Sí. Y tienes miles de ideas. Sí. Y tienes una que la estás desarrollando, justamente en esa área donde encontraste tu propósito de vida, que es el área de producto de UX. Sí. ¿Qué se viene por allí? O sea, ¿qué estás tratando ahorita de impulsar? Bueno, ahorita lo que estoy haciendo son consultorías a nivel de diseño de producto y experiencia de usuario. Ya a nivel personal tengo un compañero que colaboró con nosotros que también me apoya en algunas áreas de user research, por ejemplo, y descubrimos un modelo del año pasado que se llama Design as a Service. Correcto. Y básicamente lo que haces es ofrecer una membresía de diseño de producto y obtienes básicamente durante un mes tareas ilimitadas con un turnaround de 2-3 días, y puedes pedir al equipo tanto Discovery, UX Research, User Experience, UI, animaciones. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, consultorías en el área de producto, porque pienso que es el nicho donde más valor puedo aportar. ¿Ok? Estoy trabajando en estos momentos en 2 proyectos, un proyecto de manufactura y otro proyecto B2B, Software as a Service. Es un área nueva para mí porque mi experiencia se expande más que todo en el B2C, y bueno, es lo que estoy construyendo en estos momentos. Tengo otros proyectos a futuro, pero un paso a la vez. Un paso a la vez. En esto es lo que estoy concentrado ahorita. Creo que las consultorías a nivel de diseño de producto las voy a seguir manteniendo como algo transversal a otros proyectos que voy a lanzar, pero eso es lo que ando ahorita. Me parece increíble que en verdad nunca te quedas quieto. O sea, siempre estás intentando algo nuevo, y suelen ser cosas que en verdad están en el punto exacto
con los recursos necesarios y en el momento preciso para que se dé. Yo me lo siento después de ya haber pasado por luego de 300 de haber trabajado contigo, de haber pasado por otras empresas de tecnología que han crecido en Venezuela. Siento que el área de producto en verdad es un área que tiene demasiado potencial, o que, no, a ver, creo que no expliqué bien con eso. No es que tenga potencial, es que es tan necesaria para en verdad tener una estrategia y un modelo de negocio que en verdad tenga sentido, porque si no está conectado con la necesidad del mercado no va a funcionar. Bueno, una de las cosas más difíciles es venderle a los ejecutivos que es necesario. Exactamente. De hecho, es lo más difícil, porque ¿cómo le explicas tú a un director de empresa que tiene 15, 20 años trabajando en el mundo corporativo, que hacen las cosas con un patrón distinto, ¿no? No digo que esté mal. ¿Cómo le explicas tú que tiene que hacer descubrimiento continuo, que tiene que hacer mejora continua? No, ¿qué significa eso incluso? ¿Qué significa UX Research? ¿Qué impacto, qué valor, qué retorno de inversión le genera eso a la empresa? Exactamente. Si no haces eso, no estás asegurando de que estás construyendo el producto correcto. Y a lo largo de mi experiencia, aproximadamente unos 6 años de experiencia, una de las mayores lecciones que me he encontrado es que lo principal es que debes asegurarte que estás construyendo el producto correcto. Algo que la gente quiera. Algo que la gente quiera. ¿Cómo te aseguras que estás construyendo el producto correcto? Claro, la acción es el paso más importante, sí. Sin duda. Pero ¿cómo te aseguras de que estás construyendo el producto correcto? Y creo que es una de las preguntas que puedo mantener a lo largo de esta experiencia que hemos compartido hoy. Perfecto. Leo, para cerrar, ahorita con ya tu experiencia y lo que has vivido hasta ahora, ¿tienes algún consejo que darle a la gente que está tratando hoy de emprender o que ya están montados en un negocio y que están buscando esa forma de innovar, de ser diferentes? O sea, sobre todo en un mercado tan retador como el venezolano, ¿no? ¿Qué palabras tendrías que decirle tú a este grupo de personas? Bueno, tengo quizás 2 consejos que me hubiese gustado que me dijeran cuando empecé en esto. El primero es que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Okay. Es importante rodearse de personas que sean igual o mucho mejor que tú, ¿sabes? Recuerdo siempre, uno de mis mentores me decía que si vas a contratar a una persona, que esa persona, el salario que se le vaya a pagar a esa persona sea mayor que el tuyo. Así tú seas el director o el gerente de esa persona, sea mayor que el tuyo, porque si es menor que el tuyo, quiere decir que esa persona no agrega tanto valor como tú. Okay. Eso me lo decía un mentor. Al principio, cuando me lo dijo, era difícil para mí asimilarlo, pero bueno, es importante rodearse de personas y escuchar el consejo de esas personas. Obviamente tienes que tener un criterio para saber qué consejos aceptar y qué consejos descartar. Pero en la multitud de consejeros está la sabiduría. Wisdom of the crowds. Lo segundo es, toda esta aventura, porque ha sido una tremenda aventura, con sus altos, con sus bajos, he descubierto cosas. Es como el viaje del héroe, The Hero Journey, ¿sabes? Empiezas con una misión, un propósito, te enfrentas a desafíos y luego regresas a casa con un montón de aprendizajes, ¿no? Lo segundo es que durante toda esta travesía tuve mucha fe para cada uno de estos proyectos. De hecho, mi fe fue la que hizo que varios de estos proyectos salieran a la luz. Muchos no salieron a la luz, pero que la mayoría salieran a la luz.
fue gracias a la fe. Y para los que no saben, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y es importante en quién ponen ustedes su fe. Una película que le recomiendas a alguien. Sabes que cuando venía de camino estuve pensando hasta justamente ahorita en esa pregunta, porque obviamente Marco me envió un script de qué era lo que íbamos a conversar hoy. Y lo leí antes de salir de mi casa. Una película que se me viene a la mente, la vi recientemente, La Sociedad de la Nieve. Seguramente mucha gente la vio. Pero... Que tenemos una amiga ¿Ah, sí? Sí. Ah, wow. Impresionante. Capital relacional. Sí, sí. Bueno, La Sociedad de la Nieve, para los que no la han visto, véanla. No voy a hacer spoiler, pero uno de los valores que transmite la película es la hermandad, el trabajo en equipo y la fe también. Se ve mucho en juego el tema de la fe. Entonces, bueno, no les voy a dar más pistas de qué se trata la película. Bueno, es sobre el accidente que tuvo el equipo de rugby uruguayo en los 90. Creo que un poco más. O en los 80, por ahí, y cómo salieron de esas circunstancias. Es una película que nos deja muy buenas enseñanzas. A mí me hizo llorar. Es buena, a mí me timbró. Me timbró bastante, en verdad. O sea, esa capacidad de esa gente en verdad, de aferrarse a la vida. En verdad eso es algo que resuena mucho conmigo, pero está muy interesante. Sí. Leo, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. La idea después de esto es que, bueno, la gente conozca tu historia y entienda por qué eres un propulsor. Gracias, Marco. Gracias.